Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Seguramente todos los medios de comunicación, y también lo vamos a hacer nosotros, harán referencia hoy a 1969, cuando el hombre puso el pie en la luna, o por lo menos eso es lo que nos hicieron creer en las imágenes que veíamos, que nunca sabremos si eran simultáneas o fueron fraguadas por temor a que no se sabía qué iba a pasar. Pero lo cierto es que en vísperas de la década del 70 ocurrió, los que estábamos en este planeta Tierra, la visualización impactante de la llegada a la luna. Otro argentino, con el tiempo, estableció, mandando 1000 cartas, que hoy podía ser el Día del Amigo. Pero de esto después nos vamos a ocupar. Y permítanme que haga referencia a un amigo desconocido, ocultado, y verdaderamente que debería ser el arquetipo de la construcción de la Iglesia Católica. Un día como hoy de 1903, fallecía un italiano que había llegado al papado con el nombre de León XIII, el padre de la doctrina social de la Iglesia. La muerte de León XIII tiene hasta el día de hoy un misterio, porque no se sabe si su cuerpo está en las catacumbas del Vaticano, que no se pueden visitar, o en algún otro lugar de Italia. No se puede determinar, no se sabe si está allí o no León XIII. El hombre que más luchó por la igualdad, por la justicia social y por hacerle entender a la Iglesia que había que cumplir esa función, porque de eso se trataba, la doctrina social, lo que Cristo había pregonado de acuerdo a Jesús. Había nacido en 1810, cuando nacía en nuestro país, y estaba empezando a soñarse en aquel momento un país, el nuestro, una libertad, la del Virreinato del Río de la Plata, y nacía este italiano en una comarca muy pobre de Italia, con el nombre de Vincenzo Ciacino Pecci. Después sería el Papa León XIII. En 1818 ingresó en un colegio jesuita de Viterbo, y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas, a los 68 años. Cuando fue nombrado obispo de Roma, la Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda. Y al terminar su papado, el primer turno del presidente Julio Argentino Roca. Es decir, desde nuestra independencia, Avellaneda y a Roca, cuando muere un día como hoy de 1903. Jesuita, igual que el actual papa que tenemos y que es argentino. Y entonces, si de verdad nosotros conmemoramos superficialmente el Día del Amigo, y digo superficialmente porque la amistad hacia el otro ser humano parece estar restringida por las administraciones públicas y de los poderes políticos, que han traído hambre, miseria, incertidumbre y, lo que es peor, inseguridad social. Y voy a hacer referencia solamente a la capital de la República, porque si tomamos todo el país, el impacto sería totalmente, y yo diría doblemente doloroso, como para comentar. Es evidente que el otro día el gobierno de la ciudad autónoma, después de hacer un estudio, dijeron que había 1068 personas en situación de calle en la ciudad autónoma, la capital federal, que ya es un montón de gente. Pero ocurre que a partir de un trabajo que se hizo como resultado de un censo popular de personas en situación de calle realizado por organizaciones sociales,
el resultado da una cifra casi 6 veces más que lo que informó el propio gobierno. El censo fue un trabajo colectivo realizado por 431 voluntarios durante mayo del año 2017 en todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tomó en cuenta tanto las personas que respondieron al cuestionario de los censistas como los observados en situación de calle que se negaron a dar información. Del primer grupo, el 74.5% son varones y el 24.5% se trata de mujeres y 1% de trans. En San Telmo, con el 8.94%, Retiro con el 7.08%, son cifras pero son seres humanos, En Palermo con el 7.08%, son los barrios donde se encontraron más adultos en situación de calle. Repito, San Telmo, Retiro y Palermo. Respecto de los menores, llamativamente, los mayores índices se dan en Villa Soldati, mayor cantidad de menores en situación de calle, 21.84%, Matadero, 15.11%, y otra vez se repite San Telmo con 11.6%. El trabajo se divide por comunas y entonces encontramos 3 con mayor cantidad de personas en situación de calle registrada por este censo popular, que duplica la cantidad que informó el gobierno de Rodríguez Larreta. La comuna 1, o sea, Montserrat, Constitución, Retiro, San Nicolás, Puerto Madero y San Telmo, es donde la mayor cantidad de personas en situación de calle se registraron, incluidas las que usan los paradores, 1.239. Luego siguen la comuna 10, que es Villarreal, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Arfiel y Villaluro, con 468 casos o personas. Detrás, la comuna 4, La Boca, Barracas, Parque Patricio, Nueva Pompeya, con 440 personas en situación de calle. Una de las conclusiones que se reducen de este informe es que vivir en la calle no necesariamente es una situación de educación, porque se han encontrado con que el 93% de las personas adultas entrevistadas por estos trabajadores sociales, digamos, por estos hombres con inquietudes sociales, tienen algún nivel de instrucción. Más de la mitad, o sea, el 54% tiene la primaria completa, el 15% terminó el secundario y el 2% incluso alcanzó a finalizar algún nivel superior de educación. Solo el 4% de la gente que está en situación de calle es analfabeto, que igual es un índice alto, ¿no? 4%. En el caso de la población menor de 18 años, de los encuestados se obtuvieron información del 73.6%, y aún en esas circunstancias se concurren varios de ellos a la escuela. Si bien la mayoría, el 58% de quienes respondieron la encuesta de permanencia en calle, dice que el tiempo que llevan es superior a los 3 años, más de 3 años de situación de calle, el 23% se refiere a que hace un año tenía techo. Es decir, de la llegada del cambio de gobierno, un 23% más en situación de calle. En la ciudad, digamos, si tomamos la ciudad, bueno, tenemos que tomar todos los datos anteriores porque gobernaba el macrismo, pero digo como dato general. Los resultados del censo de las organizaciones también derivan en algunos perjuicios asociados, inusualmente con la gente en estas condiciones. Apenas el 12% es extranjero. El origen principalmente de los países que andan en situación de calle: uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos y chilenos. La mayoría, el 62%, nació en el área metropolitana, el resto en otras provincias. Es decir que el 62% de la gente que está en situación de calle en la capital o nació en la capital o en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. O sea que no son gente que viene del interior o del exterior. El Estado, desde el año 2010, está obligado por ley a relevar todos los años
a las personas en situación de calle y también elaborar políticas adecuadas. Sin embargo, hay una gran diferencia de los datos oficiales a los datos de las organizaciones sociales. Entonces uno se detiene en esto y vuelve a 1903, cuando muere León XIII, y se da cuenta por qué solamente en el Vaticano, en San Pedro, hay nada más que un confesionario con el nombre de León XIII. No hay muchas referencias al padre de la doctrina social de la Iglesia, porque además fue el principal luchador contra las logias masónicas adentro y fuera de la Iglesia. Y quizá esto lo condenó al ostracismo, al ocultismo, y a que los que adentro de la Iglesia trabajan con otros fines no quieran que se conozca mucho la vida de León XIII. En León XIII, en la doctrina social de la Iglesia, el Papa polaco se basó para hacer la Centesimus Annus, es decir, a 100 años de aquella encíclica del Papa de los Obreros, debió recordar el polaco lo que otros papas italianos habían ignorado, la existencia de la doctrina social de la Iglesia. Y después Francisco lo vuelve a poner en el tapete en sus últimas encíclicas. Entonces estamos parados frente a un mundo que le da la espalda a sus hermanos en general, pero yendo especialmente a lo nuestro, a lo argentino, un país que tiene la bendición de haber recibido una riqueza increíble, que podemos darle de comer a 800 millones de personas. Tenemos a gente en situación de calle, sin techo y sin comida. Tenemos pobreza e indigencia por la inmoralidad de los administradores del poder, militares o civiles, por la indecencia de quienes miraron para otro lado durante su turno de administración y que dejaron fábricas de pobres, para los que explotaron la pobreza con el puntero político en las villas, y para los que, sin respuestas, después trataron de conseguir calmarlos con los planes sociales y viendo si se podía comprar la voluntad con dinero, cuando era mucho más provechoso la cultura del trabajo y una planificación de viviendas para que la gente viva con dignidad. El fracaso absoluto de la administración pública en la Argentina y la complicidad social privada llega a extremos insólitos e increíbles. Entonces, cuando hoy en algún restaurante, no habrá mucha gente en muchos restaurantes seguramente por las tarifas de los restaurantes, quizás festejen mucho más en los hogares, se quiera festejar por un amigo y vean pasar por la calle a alguien con sus bártulos y su falta de higiene, no lo escribe porque tiene olor o porque le molestan los bártulos, porque es un ser humano como usted, como el que termina de saludar en el restaurante o en la puerta de su casa diciéndole: amigo, nos seguimos viendo, y este otro, que nació igual que usted desnudo y que se va a ir de este mundo igual que usted desnudo, está pidiendo a los gritos que los que tienen la suerte de tener un techo, calefacción o refrigeración según las circunstancias, de poder comer todos los días o de poder tener acceso a una educación, no le sigan dando la espalda. No sigamos escondiendo a León XIII para que no descubramos la doctrina social. Hoy los movimientos sociales van a hacer cortes y protestas con ollas, 1000 ollas por todas partes. La verdad, se nos tendría que caer a todos de vergüenza la cara porque en el país de los alimentos haya gente con hambre. Porque en el país que tiene kilómetros y kilómetros vírgenes de tierra, la gente duerma en la calle. Y porque en lugar de la cultura del trabajo, inventamos la cultura del subsidio para comprar votos y voluntades para que se sienten como diputados, ministros o presidentes, ladrones inescrupulosos que roban no solo el dinero, sino la vida de los argentinos.